Buenas tardes a todos. Yo soy Romina Florencia Cabrera, soy profesora titular de este minimáster internacional en Derecho Informático y Protección de Datos. Les doy las gracias a todos los profesores internacionales del más alto nivel académico que han contribuido para que formemos este grupo interdisciplinario en pos del desarrollo del derecho informático, la informática jurídica. A lo largo de este curso van a poder adquirir los conocimientos necesarios para tanto el ejercicio de la abogacía como los desafíos de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo en el ejercicio propio de el día a día cotidiano del abogado, sino en los desafíos del sistema judicial que se ocuparán cada uno de los expertos en el área. Me presento, yo soy profesora titular, soy secretaria académica de esta generosa institución que ha sido con todos nosotros, la California Silicon Valley School of the Law, muy agradecida al decano canciller Víctor Meiber y a todo su gran equipo, como el que conforma este grupo de profesores que realmente es maravilloso, su alto nivel humano y sobre todo profesional, serios, comprometidos y con un amplio mensaje de paz social y de una mejor sociedad para las futuras generaciones. Creo que ese es el objetivo principal de todo nuestro curso. Bueno, por lo menos mi parte que yo pretendo dejar es sobre relaciones internacionales y TICs, que es realmente lo que yo me especialicé en posgrado. Yo, bueno, soy abogada por la Universidad Nacional de La Plata, estoy doctorando en la Universidad Nacional de La Plata sobre bioética, soy especialista en Derecho Internacional y TICs por, bueno, Diplo Foundation, organización suiza y Malta, que también tiene cooperación internacional en temas de diplomacia digital en Naciones Unidas. Yo estuve en su sede en Suiza, también en seguridad, en altas tecnologías aplicadas a la justicia y he desarrollado toda mi carrera prolijamente, o se podría decir curricularmente, en lo que es la investigación y la parte área académica. Yo creo que tuve grandes maestros y bueno, en este curso lo que pretendo es también dejar algún legado para un posterior debate o llevar las inquietudes que se puedan también ustedes formular durante el curso, las dudas. Creo que el sentido crítico de los alumnos es fundamental, no solo hacer un monólogo de conocimiento, sino que puedan tener un pensamiento racional acerca de los modelos teóricos y prácticos que se proponen. También es muy importante no solo contestar el cuestionario que han visto de cada tema y las preguntas, sino la tesina final de este minimáster. Creo que es fundamental que se pueda desarrollar bien la estructura de una tesis, ya sea el planteamiento del problema, las dudas que surgen, esa hipótesis de trabajo que hay que formular, el posterior desarrollo también con una base jurídica sola a partir de algún fallo, un muestreo o algún tipo de aporte que se pueda dar sólido para el fundamento y la argumentación jurídica y una solución que tenga que ver con el planteamiento del problema y que demuestre o no la hipótesis. Puede surgir también que surja una contrahipótesis y de ahí surja la síntesis final del trabajo. Bueno, estoy también a la orden para cualquier duda o cuestión que necesiten. Mi mail es con minúscula romicabrero83@gmail.com, va a estar disponible, así que bueno, a sus órdenes y espero que se lleven las mejores expectativas de este minimáster. Bueno, voy a hacer mi presentación que será en dos partes, una sobre específicamente relaciones internacionales y TICs y después cooperación internacional, convenios de derechos humanos, sobre aspectos, por ejemplo, de los menores, que es el tema que me interesa mucho, que también han tratado otros profesores en este minimáster. Espero estar a la altura de sus expectativas.
Y bueno, el tema también que presentaré es en pos a las relaciones internacionales y las cuestiones geopolíticas que tanto nos preocupan. Con respecto a la introducción a la temática, la privacidad, el derecho a la intimidad y su impacto en la era digital es fundamental. En la llamada sociedad de la información, todos los protagonistas que integran o integramos la misma, porque nosotros somos parte, nos vemos inmersos en un mundo tecnológico interconectado antes jamás imaginado o planeado. La capacitación para la utilización correcta de las herramientas informáticas y el mejoramiento de los sistemas ha llevado a optimizar los recursos tanto técnicos como humanos al servicio de la era digital. Los derechos humanos. Los derechos humanos encuentran su fundamento en la dignidad y valor de la persona humana. Así lo estableció la Convención de Viena de los Tratados. El derecho a la intimidad, privacidad y la protección de datos personales, derecho autónomo e independiente según la Agencia Española de Protección de Datos, son derechos fundamentales amparados por los tratados internacionales y la Constitución Nacional, nuestra ley fundamental, la Carta Magna. Recomendaciones sobre protección de datos personales y manejo de información personal. La prevención es la mejor herramienta en seguridad para la protección en datos personales y además de todas las acciones gubernamentales o políticas públicas. La educación actúa como la opción más eficaz a la hora de alertar a la sociedad sobre las buenas prácticas en utilización de la red e informarla sobre sus peligros. La educación es la base del ejercicio de la libertad en una sociedad, con la autodisciplina de sus miembros, como seres racionales, en pensamiento de John Stuart Mill. Yo fui parte y soy parte del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Es un grupo de carácter académico y multidisciplinario en un espacio jurídico y técnico donde colegas de Iberoamérica de diferentes culturas, étnicas y universidades trabaja en la cultura colaborativa a través de Internet en pos de unificar criterios sobre protección de datos en Iberoamérica. Hemos ganado un premio de la Agencia de Protección de Datos, otro recientemente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los dos en España. Hemos sacado varios libros y realmente bajo la dirección de Daniel López Carballo fue maravilloso el trabajo, como decíamos aquí, como en este grupo interdisciplinario, y que nos nutrió a unos con otros para realmente hacer una mejor técnica legislativa en el entorno digital. Espero que seamos ejemplo de algo. Nosotros no somos legisladores, pero esperamos dar algún impulso en algún país sobre estas cuestiones. Porque Internet no cambió el mundo, cambió el entorno digital y la técnica legislativa debe adaptarse a esa realidad. Y más aún como una herramienta, no como un fin. Internet no tiene fronteras, por eso geopolíticamente surgen temas de jurisdicciones y temas de transferencias internacionales de datos. Y ahí es donde deben entrar en juego leyes claras que establezcan transparencia para temas de corrupción y den calidad a los datos. Seguridad informática, nociones importantes. Como dice el profesor Ernesto Santamaría, experto internacional en materia de seguridad, la misma se logra mediante su principal herramienta, la prevención. Más aún en el mundo actual del ciberespacio. Estudios fundamentados han revelado que las empresas sufren por lo menos 10.000 ataques por día a su sistema informático. Esto puede derivarse, dada mi experiencia en asesoramiento empresarial, en fallas en el sistema operativo por falta de actualización o un antivirus deficiente. Los antivirus están muertos. Así, tal cual, son palabras textuales de quien en su día iniciara la tarea de creación de uno de los antivirus más populares del mercado, Norton Antivirus. Imagínense si conocen el Norton, se trata de Brian Day. Sin embargo, como se hace presagiar, hay algo más. Digamos que la ciberdelincuencia, no el término hacker, porque para mí un hacker es alguien que puede contribuir, un ethical hacker, a mejorar sistemas informáticos y comprobar su vulnerabilidad. El ciberdelincuente actúa con malicia y comete un delito. Se materializa organizadamente por estos métodos y hay que estar atentos ante cualquier índice de ataque o mal funcionamiento del sistema.
La mejor prevención es siempre estar bien asesorados y con las últimas actualizaciones en los equipos y realizando un seguimiento adecuado al normal funcionamiento de los mismos. La caída de la versión del sistema operativo Windows XP provocó una serie de desajustes informáticos en todo el mundo, volviendo lentos los sistemas sin capacidad de reacción ante ataques informáticos y ante la imposibilidad de ofrecer respuestas a los usuarios que los seguían utilizando a pesar de su desactualización. Terrible. Ciberseguridad y relaciones internacionales. Ponderación de derechos. El fenómeno del Internet ha irrumpido en nuestra sociedad de manera tan vertiginosa, de tal modo que si queremos aprovechar todas las ventajas que proporciona, no debemos dejar de lado la protección y promoción de los derechos humanos en línea. Es fundamental porque aquí entra en juego tanto los términos en desarrollo sustentable como brecha digital, educación, derechos económicos, sociales y culturales y un montón de cuestiones para el acceso a Internet y promover tanto los mercados como las políticas públicas y el acceso al respeto y dignidad de la persona humana. La protección de datos personales, como derecho autónomo e independiente según la Agencia Española de Protección de Datos, libertad de expresión, honor, intimidad, privacidad, asociación, difusión de imagen, propiedad intelectual, son derechos que necesitan protección ante las vulneraciones que puedan sufrir por parte de otros actores sociales o fenómenos. Más aún, en el ámbito de la red, donde los efectos positivos o negativos se multiplican velozmente por su mecanismo tecnológico, aún más con la acción de las redes sociales. La legitimidad del poder, en un Estado democrático, es garantizado por la elección popular de sus representantes a través de un sistema electoral. La democracia, en el mundo virtual, estos fenómenos de relaciones de poder se observan muy cercanos a la ciudadanía, ya que los seres humanos vivimos prácticamente nuestra vida con conexión online. En el mundo actual en el que vivimos, donde el terrorismo lamentablemente ha golpeado las puertas de los Estados-naciones, la noción de libertad, el mayor de los tesoros de la vida democrática, se ve comprometida, muy comprometida. Las medidas de seguridad contra el terrorismo y su extensión al mundo digital, llamado ciberterrorismo, van en detrimento de los derechos fundamentales. En muchos casos es un tema muy complicado, por eso el ciberterrorismo, ¿una amenaza real para la humanidad? Yo humildemente creo que sí. Realmente cuando uno ve todo lo que es Daesh y todos los fenómenos de ISIS y todo lo que hemos visto también se ve reflejado en el mundo digital, como cuando uno hace viajes en avión y las medidas de seguridad y los protocolos son realmente cada vez más exigentes. Espionaje, atentos contra la libertad de expresión, bloqueo de páginas web, muchas veces de gobiernos totalitarios, monitoreo de contenidos, etc., si bien contribuyen a preservar la seguridad, menoscaban libertades fundamentales, como la privacidad, intimidad, protección de datos personales, como hemos dicho, a recibir y distribuir información libremente, etc. Son derechos humanos. La función de la diplomacia son las negociaciones y del derecho son los hechos. Ambas deben unirse y cooperar para lograr una efectiva tutela de los derechos civiles y más en el campo digital. Esa es la diplomacia digital. Es la base de la cooperación internacional. Argumentos científicos en la política global. Los argumentos científicos se utilizan para apoyar la política y la diplomacia en al menos tres maneras principales. En primer lugar, la ciencia proporciona una base factual para numerosas negociaciones mundiales sobre temas como el desarme, el medio ambiente, la alimentación, la salud, la energía y la población. De hecho, es difícil encontrar un proceso diplomático global sin cierta participación e influencia de los científicos. El ejemplo más conocido, las negociaciones sobre el cambio climático, se centran en gran medida en los argumentos científicos sobre las causas del cambio climático. En segundo lugar, la ciencia se hace prominente en el tratamiento de los asuntos públicos fundamentales. El reciente informe de la OMS sobre los riesgos del cáncer y el consumo de carne roja ha pasado de los laboratorios de investigación a restaurantes, programas de entrevistas y familias en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y su informe
se han convertido en parte de la conversación cotidiana, especialmente en los países con gran consumo de carne. Este gran interés en el informe se reflejará inevitablemente en el trabajo de los diplomáticos que representan a los países que tienen preguntas y preocupaciones sobre las conclusiones del informe de la OMS. En tercer lugar, la ciencia importa mucho en tiempos de crisis cuando las apuestas son altas. La ciencia es sobre hechos, también la diplomacia se trata de negocios. En principio la ciencia trata de hechos y la diplomacia trata de negocios, pero los tratos no pueden hacerse en el vacío, tienen que confiar en los hechos hasta cierto punto. Tratamiento de la complejidad y la incertidumbre. Cuando los científicos no pueden establecer hechos y predecir con certeza, se esfuerzan por reducir la incertidumbre y la complejidad. La ciencia y la diplomacia pueden aprender mucho entre sí acerca de cómo lidiar con la complejidad. Por un lado, los científicos pueden tomar prestadas algunas técnicas diplomáticas para manejar la complejidad, que es el modus operandi de la profesión diplomática. Los diplomáticos actúan con arreglo de gobernanza sumamente complejos multisectoriales que involucran varias disciplinas, multiactor incluyendo gobierno, sociedad civil y negocios, y multinivel desde local hasta global. Por otro lado, los diplomáticos pueden enriquecer su conjunto de herramientas profesionales con algunas de las técnicas para reducir la complejidad. Modelos de múltiples partes interesadas de la ICANN, lo pueden encontrar en Diplo Foundation, diploedu.blog. ¿Qué es la ICANN? La ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacios de direcciones numéricas de protocolo de Internet, IP, identificadores de protocolo y de las funciones de gestión o administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel genérico, GTLD, y de código de país, STLD, así como de la administración del sistema de servidor raíz. Naciones Unidas, ONU, Valores Culturales, UNESCO. La UNESCO fue creada en 1945 para responder a la firme idea de las naciones, forjada por 2 guerras mundiales, en menos de una generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz duradera. La paz debe cimentarse en base a la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. La UNESCO refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para que toda niña o niño tenga acceso a una educación de calidad, en tanto que un derecho humano fundamental y prerequisito para el desarrollo humano, que haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el apoyo a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de patrimonio mundial para proteger lugares de un valor universal excepcional, que continúe el progreso y la cooperación científica y se refuercen los vínculos entre países con iniciativas como el sistema de alerta temprana para tsunamis, los acuerdos transfronterizos de gestión de recursos hídricos refuerzo, que la libertad de expresión sea protegida, ya que es una condición esencial para la democracia, el desarrollo y la dignidad humana. El mensaje de la UNESCO nunca ha sido tan importante como hoy en día. Hay que desarrollar políticas integrales que sean capaces de responder a la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible. Esta nueva forma de pensar el desarrollo sostenible fortifica los principios fundacionales de la organización. En un mundo globalizado, los intercambios y el mestizaje deben ser oportunidades para construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres. Esto lo pueden encontrar en la UNESCO, Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su sitio web. Construcción de sociedades del conocimiento. El conocimiento y la información tienen un impacto significativo en la vida de las personas. El intercambio de conocimientos e información, en particular a través de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, tienen el poder de transformar las economías y las sociedades. La UNESCO trabaja para crear sociedades del conocimiento integradoras y para manejar las competencias de las comunidades locales, aumentando el acceso, la preservación y el intercambio de información y conocimiento en todos sus ámbitos de competencia. Las sociedades del conocimiento deben apoyarse en 4 pilares: la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y una educación de calidad para todos.
El impulso de la organización a la creación de estas sociedades se basa en la convicción de que el acceso universal a la información es clave para la consolidación de la paz, el desarrollo económico sostenible y el diálogo intercultural. La UNESCO promueve la apertura del contenido, la tecnología y los procesos a través de la sensibilización, la formulación de políticas y el refuerzo de las capacidades. Estas soluciones incluyen el acceso abierto a la información científica, los recursos educativos abiertos, el software libre y de código abierto, la plataforma de capacitación abierta, la educación a distancia, como estamos haciendo online, y el autoaprendizaje. Estos recursos permiten a investigadores como nosotros e innovadores compartir y utilizar datos más fácilmente. Asimismo, proporcionan a estudiantes y docentes de todo el mundo un acceso sin precedentes al conocimiento, a la información, como estamos haciendo. Con el fin de cumplir su objetivo de promover la paz y el diálogo intercultural, la UNESCO apoya la preservación del patrimonio documental mediante el fortalecimiento de los marcos existentes de conservación y hace hincapié en la conservación a largo plazo de la información digital y digitalizada. La UNESCO alienta igualmente el multilingüismo y el respeto por la diversidad cultural en el ciberespacio. Promueve la producción del contenido local en idiomas diferentes y contribuye a los debates internacionales sobre la gobernanza de Internet a través de su participación en el Foro para la Gobernanza de Internet FGI y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información SMCI. Para progresar con éxito en un mundo que evoluciona constantemente y resolver los problemas cotidianos de manera eficaz, los individuos, las comunidades y los países deben dotarse de ciertas competencias que les permitan buscar información, evaluarla de manera crítica y transformarla en conocimientos nuevos. Cuando se denominan las competencias básicas en materia de información, se tiene acceso a nuevas oportunidades que aumentan nuestra calidad de vida. La alfabetización informacional está estrechamente ligada a otras competencias, como son los conocimientos basados en tecnología de la información y de la comunicación y la alfabetización digital y mediática. Esto lo pueden encontrar en UNESCO, Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que está el sitio web. La cultura se manifiesta como toda actividad realizada por el hombre. La expresión de su ser y la sublimación de sus deseos llevaron a crear todo tipo de manifestaciones que repercutieron en la sociedad, creando tradición y evolución. La civilización avanzó desde el origen de nuestra historia hasta la actualidad, desarrollando el intelecto y las habilidades para lograr creaciones que perduran en el tiempo y se tramitan de generación en generación. Un mundo que se preocupa por mejorar la realidad y avanzar, respetando los derechos humanos fundamentales y sobre todo los valores, puede lograr la paz social uniendo a sus miembros, logrando verdadera convicción en convivir en armonía con los semejantes y el ambiente. Educación para el siglo XXI. La educación transforma vidas, en especial de los niños, nuestro futuro, y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación. De hecho, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La hoja de ruta para la consecución de este objetivo es el Marco Acción de Educación 2030, FFA por sus siglas en inglés. La UNESCO ejerce el liderazgo mundial y regional en materia de educación, refuerza los sistemas educativos en el mundo entero y responde a los desafíos mundiales mediante la enseñanza, como la igualdad de género, muy importante como principio subyacente. Su labor acerca del desarrollo educativo, del preescolar a la educación superior e incluso más allá, entre los temas figura la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género, la salud, el HIV y el SIDA y el fenómeno de la enseñanza técnica y la formación profesional. También lo pueden encontrar en UNESCO Naciones Unidas. Esto favorece la libertad de expresión.
La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la imagen, porque lo fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas difundidos a través de cualquier plataforma o formato. El desarrollo de los medios favorece la libertad de expresión y contribuye al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, fundamental. Por estos motivos, la organización milita a favor de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas, en especial en zonas de guerra y de conflicto, y apoya el periodismo independiente basado en la ética profesional y los principios de autorregulación. Esto es fundamental. Para la UNESCO, unos medios de comunicación pluralistas y diversificados permiten al público tomar decisiones basadas en información y datos fidedignos. Hay que verificar la fuente siempre, como cuando uno realiza un paper académico que esté de acuerdo con las reglas APA y no viole derechos de autor o de propiedad intelectual. Por eso cuando realicen la tesis, por favor, fíjense en estas cuestiones. Para la UNESCO, unos medios de comunicación contribuyen entre todos los integrantes, ¿no?, que lo forman, ¿no?, de esta sociedad de la información, en la puesta en marcha de medios de comunicación comunitarios, y promovemos a través de ellos la igualdad de género en los medios. La UNESCO ha desarrollado iniciativas en el campo de la alfabetización mediática y de la información, así como en la formación de periodistas, para dotar a los individuos de autonomía en su papel tanto de productores informados como de consumidores de la información. También lo pueden encontrar en la Oficina de las Naciones Unidas. Opino que se puede contribuir, como opinión mía, desde el punto de vista académico y la sociedad civil, en una visión interdisciplinaria del derecho constitucional y la informática. Bueno, yo soy profesora e investigadora en ambas áreas, si bien lo soy en Relaciones Internacionales, el tema de Derecho Procesal Constitucional y lo que es Cooperación Internacional, y en Derecho Informático. Soy profesor investigador, bueno, en ambas áreas que las uno por el bien común, en el que la gobernanza de Internet se puede analizar teniendo en cuenta las garantías constitucionales de las personas en una república y Estado democrático de derecho con división de poderes, como decía Montesquieu, el espíritu de la ley, donde los derechos humanos de los individuos dentro y fuera del entorno digital, en cuestiones tan importantes como la brecha digital, la privacidad, la intimidad, la discriminación, el respeto de la libertad de expresión y por encima de todo los gobiernos en línea y los sistemas electorales. Creo que se podría influir positivamente en un mayor conocimiento de los derechos humanos y en las garantías constitucionales en línea para que disminuya la brecha digital y todos los ciudadanos puedan disfrutar por igual a los beneficios de Internet y participar más activamente en la defensa de sus derechos sin cumplir sus obligaciones. Igualdad real, estructural en acceso y superar la brecha. Bueno, espero que esta parte de mi presentación, creo que en parte les haya gustado. Ahora voy a hablar específicamente de los convenios internacionales sobre los menores. Espero que queden igual de satisfechos y cualquier duda o consulta estaré a su entera disposición por todos los medios. Realmente hemos dicho que la sociedad actual está revolucionada por las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, y en esta sociedad digital, como así la concebimos, trae un nuevo cambio de paradigma en el cual la educación y la formación de los niños, temas tan específicos que lo han tratado otros profesores, son los principales protagonistas. Los niños reciben multiplicidad de estímulos en forma constante y entonces eso impacta y hay que aprovechar esos beneficios, integrarlos, pero sin perder la creatividad de ellos y su capacidad lúdica dentro de la familia, que es la unidad de socialización primaria y necesaria. Obviamente me voy a centrar en el tema de cooperación internacional y educar en protección de datos, como hemos dicho, en una democracia y un Estado de Derecho que entren en juego con el elemento educativo. Son conceptos representativos, pero se encuentran dotados de un carácter político, jurídico y sociológico propio. Se destacan por su entidad en las naciones modernas y subyacen decididamente por la capacidad de nutrirse permanentemente entre ellos, unos a otros, recurriendo de forma permanente a nuevos tópicos y contenidos que los enriquecen sucesivamente con el paso del tiempo.
Las instituciones deben adoptar y reforzar sus contenidos teóricos y doctrinarios, adaptarlos a las demandas de la sociedad, como decía y dice el gran profesor de Pisa, doctor Antonio Martino, y a ellas deben responder las políticas públicas uniendo esfuerzos y herramientas políticas, jurídicas, económicas, educativas, culturales. La educación debe implementarse respetando las bases democráticas y principios constitucionales, como hemos dicho, y republicanos, basados en los derechos humanos, y solo pueden poseer estándares mínimos porque defienden la dignidad de la persona humana. No puede haber un Estado democrático definido si no se incorporan principios de derechos humanos y su base es la moral. Los principios de igualdad, no discriminación, como hemos dicho, educación en género y de derechos humanos de las mujeres deben estar presentes, como también cada tratamiento específico de los mismos en las áreas que se trabaje. Esto lo pueden encontrar en la obra de mi maestro en Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, La Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la nueva reforma universitaria, el doctor Fabiano Mar Salvioli. Bueno, en la infancia y la protección en la era digital vemos que muchos contenidos pueden ser muy buenos, pero son peligrosos y hay que adoptar buenas prácticas en la utilización de la red para cuidar a los menores e informarlas sobre los peligros. Y la prevención, como hemos dicho, es la mejor herramienta en seguridad para la protección de datos personales. Y además, como dijimos, toda acción gubernamental y políticas públicas. En un mundo virtual de Internet y las redes sociales posibilita un sinfín de interconexiones y comunicaciones ilimitadas y heterogéneas que logran efectos de conectividad e interacción social antes impensados en la era global y más donde en 2 días hay mucho más información que toda la historia de la humanidad. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos normas jurídicas de derecho internacional público derivados sobre el tratamiento del menor y su información personal, dado el carácter universal de los derechos humanos. Estos conceptos pueden ser aplicados en cualquier contexto que reconozca la norma del ius cogens en la comunidad internacional. Como esta expresión se designa el derecho impositivo taxativo que no puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo por contraposición al derecho dispositivo supletivo, el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a los que se dirige. El derecho impositivo ius cogens debe observar necesariamente cuanto sus normas tutelen intereses de carácter público o general. Bueno, algunas normas más importantes sobre la Convención Americana sobre los Derechos del Niño son las siguientes. Bueno, el preámbulo, voy a decir algunas, recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especiales, convencido de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. El artículo 13 establece que el derecho, el inciso 1, a la libertad de expresión. Ese derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información y ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias, para el respeto de los derechos o reputación de los demás, o b. para la protección de la seguridad nacional o el orden público, para proteger la salud o la moral pública. El artículo 16.1, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra, a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Artículo 19, el del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia y de la sociedad y del Estado. O la fuente es la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, establece el interés superior del niño como principio rector de la Convención, Derechos del Niño, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. O la protección de los niños en la web, hemos hecho en La Plata, en la Universidad Nacional, que tanto me enorgullece, una declaración universal con el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos bajo la dirección de Daniel López Carballo, que habíamos nombrado anteriormente. Y bueno, voy a citar algunas normas para ir terminando
Aportación mía, creo que se han llevado todo el enriquecimiento de este grupo maravilloso de profesores que tenemos, pero bueno, debo hacer mi parte para justificar la titularidad de la cátedra online. Los adultos fuimos asistiendo a este crecimiento y aprendiendo a entenderlo en etapas. Los niños, niñas y adolescentes, en cambio, nacieron con ellos y no necesitaron asimilar las novedades tecnológicas, generando una naturalización respecto a su evolución. Podríamos pensar entonces en dos características de esta era tecnológica: la irreversibilidad de su avance y la velocidad de los cambios. Y realmente tenemos un objetivo claro: determinar la identidad del recién nacido y que no se produzcan confusiones sobre la misma. Por ejemplo, los casos de colocación de un brazalete en el niño y la madre desde el mismo momento del nacimiento, hasta la obtención de las huellas plantales, la identificación del grupo sanguíneo, talla, peso, circunferencia craneana, la identificación de un código de barras en las pulseras, la conservación del cordón umbilical, el test de Apgar. O sea, se establece la identidad del recién nacido y un derecho reconocido, y se hace en base a la recolección de una serie de datos personales y sensibles. Y ahí es más, hasta que sea declarado por la legislación de cada país como ciudadano mayor de edad, quienes ejerzan la representación del niño serán sus padres o sus representantes legales, dependiendo de cada caso, y además el Estado, a través de diversos organismos destinados en cada ordenamiento jurídico a velar por su integridad. Y más que nunca el desafío es acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de una personalidad completa, lo que incluye la conciencia y la importancia de su intimidad. Es obvio que esta responsabilidad es ineludiblemente de los padres, pero también lo es del Estado, principalmente del sistema educativo. No todo se reduce a fórmulas jurídicas que busquen resarcir daños ya creados. Justamente el objetivo es ser que esos daños nunca ocurran, y lo que se encuentra es la mejor situación de lograrlo son los mismos jóvenes. Para ello debemos darle las herramientas necesarias para que puedan seguir creciendo y acertando y equivocándose con sus decisiones, pero que esos errores no sean irreversibles, que sean solo una forma de aprender y de nutrirse unos a otros, que el acceso a Internet es un derecho humano universal y reconocido, no es una novedad, pero hay que ver qué calidad de información se les está llevando a los niños, y realmente hay que impulsar también un beneficio que llegue a todos y también ver las implicancias negativas. Este esfuerzo debe en definitiva orientarse a una educación en habilidades. Los términos nativo y migrante digital sirven para entender las diferencias que surgen entre aquellos que deben aprender sobre las TIC y los que, al haber nacido y crecido con ellas, las utilizan como algo natural que no requiere aprendizaje. Los nativos digitales no usan, sino que atraviesan la tecnología. No hay un planteamiento sobre cómo funciona un dispositivo, cómo funciona una herramienta. Hay un uso intuitivo y el dispositivo es un tema secundario. Es como herramientas que les sirven para acceder a la conexión. Como concepto unificador de los distintos dispositivos surge la pantalla. Los niños hoy se conectan a través de pantallas preferentemente táctiles, y allí creo que es el desafío de todos nosotros para ver las distintas realidades y abordar las específicas respuestas a estos fenómenos y profundizar el estudio. Esto lo pueden encontrar en la Declaración de La Plata, el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Y realmente estamos viendo, como el tema de la biometría en los menores, que ahí se deben profundizar tanto los estudios jurídicos como también bioéticos, y uniendo la interdisciplina bioéticos-jurídicos. Son fundamentales para abordar las futuras generaciones, para darle un sentido a esta vida que creo que todos tenemos. Bueno, espero, vamos finalizando el curso, que se hayan llevado las expectativas de mi clase que estaban esperando, que haya sido algo útil para todos, que realmente puedan hacer un lindo trabajo de tesis final, que puedan aprovechar los conocimientos que generosamente le brindamos todos los profesores, y que apuntemos fundamentalmente a una mayor tolerancia, entendimiento entre los seres humanos, buscando la paz social y el bien común en la era digital. Muchísimas gracias y gracias por la atención.